¿Y si eso que llamas sanación no fuera el fin del dolor, sino el fin de la necesidad de huir de él? ¿Y si la parte más peligrosa de ti no fuera tu oscuridad, sino la máscara que construiste para parecer alguien que nunca siente ira, envidia, miedo ni deseos de desaparecer? ¿Y qué sucede cuando, después de años luchando contra ti mismo, esa guerra finalmente termina? Carl Jung escribió una frase inquietante. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tal vez por eso algunas transformaciones profundas no parecen transformaciones. No hay destellos. No existe una mañana en la que despiertes completamente sanado. Solo queda un extraño silencio donde antes existía conflicto. Todos escondemos algo, el resentimiento que no encaja con la persona bondadosa que intentamos ser, la fragilidad que amenaza nuestra imagen de fortaleza, la ambición que aprendimos a llamar egoísmo. A veces pasamos décadas construyendo una personalidad aceptable mientras, en los sótanos de nuestra mente, otra parte de nosotros continúa respirando en la oscuridad. Jung llamó sombra a ese territorio rechazado, y cuanto más fingimos que no existe, más participa secretamente en nuestras decisiones. Pero existe un momento todavía más extraño, cuando dejas de tratarla como enemiga. Es entonces cuando algunas personas comienzan a percibir algo difícil de explicar. Ciertas relaciones pierden sentido. Los viejos miedos ya no controlan las mismas decisiones. Habilidades olvidadas regresan. Las coincidencias parecen estar cargadas de significado. Y situaciones que antes habrían provocado una tormenta interior pasan frente a ti sin encontrar el mismo lugar donde herirte. No porque te hayas vuelto invulnerable, sino porque quizá esa parte de ti que necesitaba defenderse todo el tiempo está comenzando a desaparecer. Y existe un peligro oculto precisamente en este punto, porque incluso la sanación puede convertirse en una máscara. Incluso alguien que se ha enfrentado a su propia sombra puede construir un nuevo personaje y llamarlo conciencia. Por eso, hoy no vamos a preguntarnos solamente cómo reconocer que la sombra ha sido integrada. Vamos a adentrarnos en una pregunta mucho más incómoda. ¿En quién te conviertes cuando ya no necesitas huir de quien realmente eres? Existe una diferencia brutal entre controlar tu propia sombra e integrarla. Controlar significa mantener la puerta cerrada mientras algo continúa golpeando del otro lado. Integrar significa abrir esa puerta, encender la luz y descubrir que el monstruo que tanto temías tenía tu propio rostro. Y quizá esa sea una de las experiencias más desconcertantes de la madurez psicológica. Darte cuenta de que aquello que pasaste años intentando expulsar también contenía partes legítimas de quién eres. Jung comprendió que la sombra no alberga únicamente aquello que consideramos vergonzoso. En ella pueden permanecer enterradas la agresividad que podría haberse convertido en valentía, la ambición que podría haberse transformado en propósito, la sensibilidad que ocultaste para no parecer débil e incluso una creatividad abandonada porque alguien muchos años atrás te hizo creer que aquello no servía para nada. El propio material que utilizamos como inspiración toca precisamente esta paradoja. Cuando la lucha interior disminuye, capacidades que antes estaban sepultadas pueden comenzar a regresar. Y entonces aparecen 6 cambios extraños. El primero es casi decepcionante. Sientes menos necesidad de ganar las discusiones dentro de tu propia cabeza. Ese tribunal que funcionaba a las 24 horas comienza a cerrar algunas de sus salas. Sientes ira sin condenarte inmediatamente por ello. Reconoces la envidia sin convertirla en tu identidad. Admitas el miedo sin necesidad de inventar una valentía teatral. El segundo cambio es que ciertas personas dejan de provocar en ti la misma reacción. Esto puede resultar perturbador. Alguien dice exactamente aquello que antes habría arruinado tu semana y no pasa nada. O mejor dicho, sí pasa, pero ya no encuentra el mismo abismo donde caer. Percibes la provocación, sientes el impacto y sigues entero. El tercer cambio es todavía más silencioso. Comienzas a decir que no sin elaborar todo un discurso para defenderte.
No porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no necesitas que todos te consideren una buena persona. Durante años quizá llamaste generosidad a lo que en el fondo era miedo al rechazo. Cuando la sombra es reconocida, algunas falsas virtudes comienzan a morir. Y eso duele porque no solo perdemos defectos, sino también identidades de las que alguna vez nos sentimos orgullosos. El cuarto cambio aparece cuando antiguas decisiones comienzan a parecerte extrañas. Observas ciertas relaciones, hábitos o ambiciones y piensas, ¿cómo pude permanecer aquí durante tanto tiempo? No significa que tengas que abandonar todo. Significa que finalmente puedes distinguir entre deseo y condicionamiento. Es como vivir durante décadas en una casa oscura y, después de abrir las ventanas, descubrir que muchos muebles estaban ahí únicamente porque nunca habías tenido suficiente luz para ver que podías moverlos. El quinto cambio quizás sea el más hermoso. Algo olvidado regresa. Las ganas de escribir, de estudiar, de crear, de estar a solas sin sentir abandono, una curiosidad que parecía haber muerto. Piensas que estás descubriendo algo nuevo, cuando quizá en realidad te estás reencontrando con alguien que siempre estuvo dentro de ti. Pero existe un sexto cambio, y es el más peligroso. Comienzas a darte cuenta de que no existe una versión definitivamente sanada de ti. Este es el punto en el que el ego puede apoderarse de todo el proceso. Después de abandonar la máscara de la persona perfecta, puede fabricar la máscara de la persona consciente. Ahora ya no eres quien niega su propia sombra, te conviertes en alguien que cree haber superado aquello que los demás todavía no han comprendido, y, sin darte cuenta, la superioridad entra por la misma puerta que creías haber cerrado. Imagina a un hombre que pasa años bajando diariamente a un sótano oscuro. Al principio lleva una linterna y tiembla ante cada ruido. Después llega a conocer cada pared, cada grieta, cada objeto abandonado, hasta que un día sube las escaleras diciendo, por fin ya no queda nada allá abajo. En ese instante, detrás de él, algo se mueve, no porque el trabajo haya fracasado, sino porque la psique humana no es una habitación que limpiamos una sola vez y después cerramos para siempre. Tal vez integrar la sombra consista precisamente en abandonar esa fantasía. Sigues siendo capaz de crueldad, vanidad, resentimiento y autoengaño. La diferencia es que ahora puedes reconocer esas fuerzas antes de necesitar proyectarlas sobre el mundo. Dejas de preguntarte únicamente ¿por qué me hicieron esto? Y comienzas, algunas veces dolorosamente, a preguntarte ¿qué hay dentro de mí que todavía no quiero ver? Y cuando alguien logra permanecer frente a esa pregunta sin huir, sucede algo realmente extraño. La oscuridad no desaparece, deja de necesitar perseguirte. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros, prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no, y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código CUR que está en la pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Existe un momento en el que te das cuenta de que ya no estás intentando arreglarte todo el tiempo, y eso puede provocar una sensación casi incómoda.
Durante años, quizá tu vida interior estuvo organizada alrededor de una misión secreta: eliminar aquello que considerabas inadecuado en ti mismo, ser menos inseguro, menos sensible, menos irritable, más disciplinado, más fuerte, más aceptable. Despertabas y, antes incluso de enfrentarte al mundo, ya había una guerra ocurriendo dentro de ti. Una parte sentía, otra parte juzgaba lo que estabas sintiendo. Una parte quería descansar, otra la llamaba floja. Una quería decir no, otra imaginaba inmediatamente quién se sentiría decepcionado. Una quería admitir que estaba cansada de cierta relación. Otra susurraba: una buena persona no pensaría así. El material que inspira este guión describe exactamente ese desgaste. Muchas veces no es solamente el trabajo o la presión externa lo que nos agota, sino el conflicto prolongado entre partes opuestas de nosotros mismos. Es como dos fuerzas jalando la misma cuerda en direcciones contrarias. Cuanto más intenta vencer cada lado, mayor se vuelve el agotamiento. Es aquí donde la integración de la sombra produce un cambio que casi nadie percibe desde afuera. Recuperas energía. No esa energía artificial de despertar diciendo que hoy será un día extraordinario. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Simplemente dejas de gastar una cantidad absurda de fuerza psicológica intentando ocultarte a ti mismo aquello que en el fondo ya sabes. Imagina a un hombre que pasó 20 años siendo el fuerte de la familia. Resuelve problemas, presta dinero, escucha a todos, nunca se queja. Cuando le preguntan si está bien, responde automáticamente: claro, hasta que una madrugada está sentado solo en la cocina. Toda la casa duerme. Hay una taza de café frío frente a él, y por primera vez consigue pronunciar una frase que pasó la mitad de su vida evitando. Hoy no quiero ser fuerte. Nada explota, nadie muere. El techo no se viene abajo, pero algo dentro de él se derrumba, y quizá necesitaba derrumbarse, porque finalmente se da cuenta de que su fortaleza no era completamente fortaleza. Una parte de ella era miedo. Miedo de necesitar a alguien y descubrir que nadie vendría. Así que construyó una personalidad autosuficiente para no volver a experimentar aquella vulnerabilidad. Este es uno de los trucos más sofisticados de la sombra. Convertimos nuestras heridas en virtudes y después defendemos esas virtudes como parte de nuestra identidad. La persona que nunca pide ayuda puede llamar a eso independencia. Quien evita la intimidad puede llamarlo libertad. Quien intenta controlarlo todo puede llamarlo responsabilidad. Quien soporta humillaciones puede llamarlo paciencia, y a veces lo es, pero a veces no. Cuando comienzas a ver esta diferencia, tu vida exterior puede cambiar sin que hagas ningún anuncio dramático. Algunas relaciones empiezan a perder fuerza porque dependían precisamente de esa versión de ti que decía que sí a todo. Ciertas conversaciones se vuelven insoportablemente vacías. Ambientes que antes te ofrecían un sentido de pertenencia comienzan a provocarte una sensación de extrañeza. No significa que el universo esté eliminando personas de tu vida. Esa interpretación puede resultar demasiado seductora. Muchas veces está ocurriendo algo mucho más humano. Dejaste de alimentar determinadas dinámicas psicológicas. Si alguien estaba acostumbrado a encontrar su misión en ti y ahora encuentra límites, la relación tendrá que reorganizarse. Si alguien necesitaba de tu inseguridad para sentirse superior, percibirá tu cambio como una amenaza. Si construiste vínculos enteros intentando ser indispensable, descubrir que puedes ser amado sin tener que ser útil producirá un vacío aterrador antes de producir libertad, y es dentro de ese vacío donde sucede algo extraño. Comienzas a elegir con menos esfuerzo. El material de referencia relaciona esta etapa con el proceso de individuación descrito por Jung. Aquello que antes necesitabas recordar conscientemente comienza poco a poco a formar parte de la manera natural en que respondes a la vida. No necesitas repetirte frente al espejo que mereces respeto antes de establecer un límite. Simplemente lo estableces.
No necesitas pasar 3 noches analizando si deberías permanecer en un lugar donde constantemente te hacen sentir menos. Algo dentro de ti ya lo sabe. Y cuidado, esto no significa que toda sensación interior sea una verdad absoluta. El miedo también habla. El trauma también habla. La vanidad también puede disfrazarse de intuición. La madurez no significa obedecer ciegamente cualquier impulso que aparezca. Significa ser capaz de escucharlo sin huir inmediatamente de él. Tal vez por eso, después de integrar una parte de la sombra, la vida parece extrañamente más simple, no necesariamente más fácil. Sigues perdiendo personas, sigues fracasando, sigues arrepintiéndome. Todavía existen mañanas en las que no tienes absolutamente ninguna idea de lo que estás haciendo. Felicidades, sigues siendo humano, pero algo cambió. Antes, cuando el mundo te atacaba, tenías que enfrentarte a 2 adversarios, el problema frente a ti y la guerra dentro de ti. Ahora solo existe el problema, y cuando la sombra deja de ser tu enemiga, descubres una verdad casi cruel. Una enorme parte de tu sufrimiento no provenía de lo que sentías, sino del esfuerzo desesperado por nunca admitir que lo sentías. Hay un tipo de silencio que no surge de la ausencia de problemas. Aparece cuando finalmente dejas de convertir cada problema en una acusación contra ti mismo. Durante mucho tiempo, quizá viviste como alguien dividido en 2, el que siente y el que vigila, el que desea y el que condena, el que quiere vivir y el que exige explicaciones por cada paso que da. Entonces, casi sin previo aviso, esa guerra pierde fuerza, y la primera señal es extraña precisamente porque parece pequeña. Ya no reaccionas a todo como antes. Una crítica todavía te incomoda, pero ya no ocupa 3 días de tu mente. Un rechazo todavía duele, pero no se convierte inmediatamente en la prueba de que hay algo malo en ti. Puede que no le agrades a alguien y por primera vez no sientes esa urgencia desesperada de cambiar la opinión de esa persona. Es como si ciertos botones todavía existieran, pero algunos cables se hubieran desconectado. Imagina a una mujer que pasó años intentando complacer a su madre. Cada decisión necesitaba su aprobación. Su relación, su trabajo, su ropa, incluso la manera de criar a sus propios hijos. A los 40 años, bastaba con escuchar un simple «yo no lo haría así» para volver emocionalmente a ser una niña que intentaba demostrar que merecía amor, hasta que un día su madre repite la vieja frase. Ella siente el golpe, pero no se justifica, no discute, no intenta convencerla, simplemente responde «lo sé, pero esta vez lo voy a hacer así». Después se va. Dentro del auto se da cuenta de algo inquietante, la culpa no la siguió. Así ocurren algunos cambios profundos, sin música dramática, sin una revelación grandiosa, simplemente una antigua prisión que inexplicablemente ya no consigue cerrar la puerta. Después aparece otra señal. Comienzas a percibir significados donde antes solo veías acontecimientos aislados. No porque todo se haya convertido en un mensaje secreto destinado especialmente para ti. Existe un enorme peligro en convertir cualquier coincidencia en una profecía. Lo que cambia es tu atención. Cuando tu mente ya no consume toda su energía intentando ocultar, controlar y justificar quién eres, queda espacio para percibir conexiones. Una conversación aparentemente trivial te recuerda algo que necesitabas enfrentar. Un viejo recuerdo regresa justo cuando estás repitiendo un comportamiento parecido. Una página de un libro parece ponerle nombre a aquello que llevabas años sintiendo, pero que nunca habías podido explicar. El mundo no necesariamente se volvió más misterioso, tú dejaste de estar tan distraído de ti mismo, y quizá la señal más desconcertante sea darte cuenta de que ciertas cosas comienzan a terminar sin grandes batallas. Una amistad se distancia, un ambiente deja de encajar contigo, una ambición que durante años parecía indispensable pierde su brillo. Miras algo que deseaste desesperadamente y te preguntas, ¿por qué quería tanto esto? Esa pregunta puede provocar miedo,
porque durante mucho tiempo tus deseos ayudaron a definir tu identidad. Si ya no necesitas aquella aprobación, aquel puesto, aquella persona, aquella imagen de éxito, ¿quién queda? Es precisamente ahí donde el final de la guerra interior revela su precio. La paz no necesariamente te devuelve la vida que tenías antes. A veces destruye silenciosamente la necesidad de seguir viviendo de esa manera. Y hay algo profundamente solitario en esta etapa. Algunas personas seguirán hablando con la antigua versión de ti, esperarán tus antiguas reacciones, intentarán colocarte nuevamente en el papel que conocen, pero tú ya viste el mecanismo, y después de ver ciertas prisiones psicológicas, necesitamos hacer un enorme esfuerzo para fingir que todavía creemos en sus paredes. Tal vez esta sea una de las señales más extrañas de la madurez. No sientes que hayas ganado una batalla, simplemente miras hacia adentro y te das cuenta de que ya nadie está luchando. Y entonces surge una pregunta mucho más difícil que cualquier conflicto. Si ya no necesitas pasar toda la vida sobreviviendo a ti mismo, ¿qué harás con toda esa energía que finalmente regresó a tus manos? Existe una etapa del trabajo interior de la que casi nadie quiere hablar. No es cuando encuentras tu oscuridad, no es cuando admites tus miedos, tu ira o aquello que pasaste años escondiendo. Es el momento posterior, cuando crees que finalmente has comprendido quién eres, porque precisamente ahí puede nacer una sombra mucho más sofisticada. Comienzas a identificar tus patrones con facilidad, reconoces manipulaciones que antes no veías, estableces límites. Algunas personas dejan de tener control sobre tus emociones y, poco a poco, surge una sensación silenciosa. He despertado a cosas que los demás todavía no pueden percibir. Parece evolución, pero también puede ser una trampa. Imagina a alguien que pasó años atrapado en una casa oscura. Después de buscar durante mucho tiempo, encuentra la salida. Cuando finalmente llega a la luz, en lugar de seguir caminando, permanece frente a la puerta observando a quienes todavía siguen adentro y comienza a juzgarlos. Ellos todavía no lo entienden. No tienen conciencia. Viven atrapados en su propio ego. Sin darse cuenta, esa persona simplemente cambió de personaje. Antes necesitaba ser aceptada. Ahora necesita sentir que ve las cosas con mayor profundidad que los demás. Antes su identidad dependía de la aprobación, ahora depende de la superioridad que le produce creer que ya está sanada. Quizá esta sea la etapa más peligrosa. Cuando la propia transformación se convierte en alimento para el ego, comienzas a llamar paz a la huida, madurez al distanciamiento emocional, protección de tu propia energía al miedo a la intimidad. Y cualquier persona que confronte tu nueva identidad pasa a ser considerada tóxica. Es cómodo, porque una vez más, el problema siempre está en el otro, pero la verdadera integración produce algo mucho menos glamoroso. Aumenta tu capacidad para cuestionar tus propias certezas. Te das cuenta de que todavía puedes interpretar una situación de manera equivocada. Todavía puedes proyectar. Todavía puedes lastimar a alguien mientras crees que simplemente estás estableciendo límites. Todavía puedes utilizar todo el conocimiento adquirido para construir justificaciones extremadamente inteligentes para comportamientos profundamente inmaduros. Y eso asusta, porque quizá esperabas llegar a un lugar donde finalmente pudieras confiar completamente en ti mismo, pero encuentras algo diferente: humildad. No la humildad teatral de quien se hace menos para parecer virtuoso, sino aquella que nace cuando conoces suficientemente bien tu propia oscuridad como para no imaginarte incapaz de equivocarte. En esta etapa ya no necesitas anunciar que has cambiado, no necesitas convencer a nadie de que estás en paz, no conviertes cada ruptura en una prueba de evolución, ni cada coincidencia en una confirmación de que elegiste correctamente. Observas, escuchas, y cuando alguien señala algo incómodo sobre ti, existe un pequeño intervalo antes de que aparezca la defensa. Es en ese intervalo donde todo el trabajo puede ponerse a prueba.
porque enfrentarte a la sombra cuando parece monstruosa es difícil, pero existe algo todavía más difícil: reconocerla cuando aparece usando el rostro de la persona en la que más orgulloso te sientes de haberte convertido. Tal vez hayas pasado gran parte de tu vida creyendo que madurar significaba eliminar ciertas partes de ti: no sentir envidia, no sentir ira, no desear venganza, no tener pensamientos contradictorios, ser siempre equilibrado, consciente y amable. Pero existe una pregunta incómoda: ¿a dónde va todo aquello que te prohíbes sentir? No desaparece, simplemente aprende a vivir escondido. Es como encerrar a una criatura en el sótano y después convencerte de que la casa está vacía. Durante el día recibes visitas, acomodas los muebles, sonríes y muestras únicamente las habitaciones iluminadas, pero durante la madrugada escuchas algo caminando debajo de tus pies. Entonces subes el volumen de la televisión, trabajas más, llenas tu agenda, entras en otra relación, buscas otra meta, cualquier cosa con tal de no bajar esas escaleras, hasta que llega un momento en el que huir se vuelve más doloroso que mirar, y bajas. Tal vez encuentres ahí una ira que nunca te permitiste sentir porque aprendiste demasiado pronto que tenías que ser una persona agradable. Tal vez encuentres una fragilidad escondida detrás de décadas de independencia, o descubras algo todavía más difícil: algunas personas a las que condenaste tenían características que también existían silenciosamente dentro de ti. Esta comprensión hiere el orgullo, pero también libera, porque cuando admites que podrías ser cruel, ya no necesitas fingir que toda la crueldad pertenece a los demás. Cuando reconoces tu necesidad de aprobación, comienzas a darte cuenta de cuántas decisiones llamaste amor cuando en realidad eran miedo al abandono. Y algo profundo comienza a cambiar. Dejas de necesitar parecer inocente ante ti mismo. Esto no significa justificar tus peores impulsos. Integrar la oscuridad no significa obedecerla. Sentir ira no justifica la violencia. Reconocer el egoísmo no significa abandonar la responsabilidad. Al contrario, aquello que podemos ver puede ser cuestionado. Aquello que negamos con frecuencia actúa sin pedirnos permiso. Entonces sucede algo inesperado. La ira puede revelar un límite que fue violado. La envidia puede mostrarte un deseo que nunca tuviste el valor de admitir. El miedo puede revelar exactamente aquello que consideras valioso. Incluso tu necesidad de control puede esconder a un niño interior que aprendió demasiado pronto que la seguridad era algo temporal. Y quizá descubras que tu sombra nunca quiso destruir tu vida. Quería ser escuchada. Imagina a alguien que pasa décadas huyendo de un hombre enmascarado que aparece en todos sus sueños. Cuanto más corre, más se acerca a él, hasta que una noche, agotado, decide detenerse. El hombre también se detiene, se acerca lentamente, se quita la máscara y reconoces tu propio rostro. Ese es el encuentro que lo cambia todo, porque después de él ya no puedes dividir cómodamente el mundo entre personas buenas y malas, fuertes y débiles, conscientes e inconscientes. Comienzas a ver contradicciones en todos, principalmente en ti mismo, y extrañamente eso puede volverte más humano, menos interesado en parecer perfecto, menos rápido para condenar, más cuidadoso antes de creer en tus propias justificaciones. Tal vez el objetivo nunca fue derrotar tu oscuridad. Tal vez consistía en ser capaz de permanecer frente a ella sin arrodillarte, sin obedecerla, pero también sin huir, porque llega un momento en el que comprendes: aquello que te perseguía en la oscuridad no quería tu muerte, solo quería dejar de ser abandonado por ti. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber permanecido conmigo durante este descenso, porque hablar de la sombra es relativamente fácil cuando todavía es solo una idea.
Lo difícil es reconocer el momento en que aquello que estamos escuchando comienza a tocar algo que hemos escondido de nosotros mismos. Recuerdo una noche en la que me quedé a solas frente a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué esto todavía me molesta tanto? Mi primera reacción fue construir una explicación perfecta sobre el comportamiento de los demás. En mi versión de la historia yo tenía razón, y quizá la tenía, en parte. Pero cuando el silencio se prolongó lo suficiente, apareció una respuesta que no quería escuchar. Una parte de aquello que yo condenaba también existía en mí. No de la misma manera, no con la misma intensidad, pero estaba ahí. Y admitirlo fue mucho más difícil que culpar a alguien. Tal vez hayas vivido algo parecido. Quizá este video te hizo recordar una relación, una herida, una antigua versión de ti mismo o esa característica que intentas esconder incluso cuando nadie está mirando. Si alguna parte de este recorrido te encontró en un lugar que pocas personas conocen, gracias por quedarte hasta el final. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué parte de tu sombra fue la más difícil de admitir que existía? Si sientes que puedes hacerlo, escríbelo en los comentarios. No necesitas contar toda tu vida. Después de todo, esto sigue siendo una sección de comentarios y no una sesión colectiva de análisis a las 3 de la mañana. Si este video te hizo pensar un poco más allá de lo cómodo, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas conversaciones. Porque aparentemente ver videos sobre los rincones más oscuros de nuestra propia mente es una manera perfectamente razonable de pasar el tiempo libre. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en tu pantalla. No voy a decirte exactamente qué hay en él, solo voy a dejarte una pregunta. ¿Y si aquello que acabas de descubrir sobre tu sombra fuera apenas la primera puerta y hubiera algo mucho más profundo esperando detrás de la segunda? Haz clic y descúbrelo. Nos vemos del otro lado.